Me salían señoras vendiendo de todo. Eso, ustedes llegaban a unos trenes y eso que en los trenes de pasajeros vendían también comida, ¿sí? Pero eso aquí la gente se peleaba. O sea, la vista que uno encuentra a lo largo del viaje, un paisaje muy hermoso. Ya en el ferrocarril que tenemos ahora, que hay por la costa, que es el tren de la Dumont y el del Cerrejón, allá no se mueve sino solo mineral. El tren podíamos sacar lo que era el pan coger, lo que los campesinos traían aquí al municipio de Puerto Wilches, y ahora no se ve. Y cuando uno piensa que un ferrocarril no dura 5 años, sino 50 o 100, entonces el análisis económico cambia. En esa época los trenes aquí la abundancia de tren era la vida de estos pueblos. La abundancia de tren porque aquí llegaban todos los trenes de carga, de pasajeros, había un tren que le llamaban el Expreso del Sol. En aquellos lugares por donde pasaron las líneas del tren en algún momento, hubo prosperidad, hubo desarrollo, comercio, comunicaciones. El tren fue sinónimo de progreso. Por donde transitó, se le recuerda con la nostalgia de los tiempos mejores. Y Puerto Wilches en Santander no es la excepción. Aún más cuando allí convergieron varias líneas importantes y cuando por allí pasó buena parte de la historia del transporte ferroviario de Colombia. Una vez mi mamá me dejó ahí en la estación de tren y sin querer queriendo uno cuando niño muy travieso me subí a un tren y me fueron a agarrar en García Cadena. ¿Dónde es eso? Un corregimiento por donde también pasa mucho el tren. Dios mío, buenísimo. Aquí llegaban a descargar el arroz y maíz, y aquí hay mucha carga. Y allí había un embarcadero, se acabó. Embarcaban cantidad de ganado. Llegaban los camiones y lo descargaban ahí en el embarcadero. Habían dos embarcaderos para el tren. Y eso era lleno, eso a diario. Y esto era bueno, esto aquí habían sacado, todo esto eran casas, todo. Allí también, mire, allá había restaurante, había bar, o sea, aquí conocí los teléfonos de Telecom. Nací en Río Negro, Santander, y vine muy joven a este pueblo. Un niño, yo era muy niño cuando llegué a este pueblo y en esa época los trenes aquí la abundancia de tren era la vida de estos pueblos. La abundancia de tren porque aquí llegaban todos los trenes de carga, de pasajeros, había un tren que le llamaban el Expreso del Sol. Solamente ese paraba en Barranca Bermeja y paraba en Lebrija y creo que iba a Santa Lucía o Santa Marta o a Ciénega, por ahí eran 3 o 4 paradas que hacía. Nosotros vivíamos aquí prácticamente del trabajo, lo que se hacía en esa época era mera ganadería y
y por ahí los que sembraban la yuca. Y todo el mundo salía a echar sus cosas al tren. Embarcaban en esa época ganado, embarcaban carga, carbón, leña, muchas cosas. Había un tren que le decían el tren local, había otro tren que le decían el mixto. Salía por aquí a las 6 de la mañana, echaba todo el personal que recogía en la mañana hacia Bucaramanga. Y había otro tren que le decían el tren de palitos. Creo que hubo otro tren que le llamaban el iguanero, que pasaba hasta Puerto Wilches, tipo 12 del día. Ingresé como obrero de vía ganándome 18 pesos con 90 centavos. Fui celador de maquinaria pesada. Fui carromotorista de cuadrillas, movilizando a los trabajadores. Fui reemplazador en transporte, jefe de estación, todas esas cuestiones. Me dieron la oportunidad de ir a hacer un curso, hice varios cursos, hice un curso de motores a gasolina en los talleres de Flandes, en Flandes, Tolima, al otro lado del río Magdalena. Y estuvimos en Girardot. Allá volví a la empresa nuevamente y me mandó a hacer un curso de operador de locomotores. Y el operador de locomotoras era el ayudante. El ayudante, entonces era operador de segunda, operador de primera. Cuando ya uno era operador de primera, entonces le dan chance de hacer otro curso para ya ser maquinista y pasar hacia la derecha ya a conducir el tren. Bueno, el tren tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque el tren fue fue el principio de la revolución industrial. No era el tren, la máquina de vapor fue el principio de la revolución industrial. Y el tren fue el que permitió la unión entre pueblos, entre ciudades y entre países. Entonces el tren tiene para el desarrollo del ser humano una importancia muy grande. Y ese tipo, dijéramos, de actividad adquiere un aura de romanticismo y un aura de nostalgia. Me acuerdo cuando el tren llegaba aquí a esos sectores de allí de las bodegas, ahí descargaban lo que eran el carbón y todos los viajes que venían del río. Había trabajo para casi todo el personal desempleado aquí en Puerto Wilches, más que todo para los coteros. Los coteros ahí era donde buscaban su sustento diario. La otra fascinación que tiene el tren ya desde el punto de vista, dijéramos, de viajero es que el ferrocarril y el tren representan un sistema civilizado, no es un sistema caótico. Tal vez esa sería la mayor ventaja de tener trenes de cercanías. El transporte por carretera es caótico, es individual. Yo hago lo que quiera, yo voy cuando quiera, yo paro donde quiera, yo voy a la velocidad que quiera. No, el tren para funcionar tiene que ser civilizado. Tiene que ir un tren en cierto sentido, tiene que dejar pasar a los otros, tiene unas reglas muy estrictas. Entonces viajar en tren es muy tranquilo. Cuando uno viaja como pasajero en el tren no tiene absolutamente ninguna preocupación. Únicamente que no lo deje el tren, la única preocupación, porque el tren sale a tiempo sí, y no lo espera.
acá salían señoras vendiendo de todo. Eso ustedes llegaban a unos trenes y eso que en los trenes de pasajeros vendían también comida, ¿sí? Pero eso aquí la gente se peleaban, eso día y noche. Vea, mi mamá se vendía 50 canastas de Coca-Cola, de Postobón, de Pinto, acá, en el chucito. No había luz, la luz la pusieron en el 72. La hacíamos con qué, con enfriadores de esos de palo y hielo. Pero aquí en día y noche, eso aquí no se cerraba. Y la cantidad de negocios que iban aquí. En esa época el comercio era muy elegante porque incluso a los trenes se salía a vender productos que sacaban de las casas, comida, frutas, todo eso salían al tren a vender. Y también el comercio en nuestras estaciones era muy bien porque estas son unas estaciones que siempre han tenido por lo menos un sitio para dejar carga, para dar paso a otro tren. Por lo menos aquí habían 3 líneas, 4 líneas que permanecían llenas de vagones, de carga, lo que dejaban de carga lo dejaban aquí. Este era un centro de acopio. Entonces, sí, era muy bueno, aquí habían hoteles, esto tenía hoteles. A mí personalmente me preguntan mucho, pero ¿qué dicen del tren? Si lo van a montar, ¿verdad? ¿Qué tal? Y yo les digo pues mire que no me han dejado levantar los rieles y ya el hecho es de que ya el gobierno en este mandato que hay ahora, ya está, que es un hecho que el ferrocarril lo van a reconstruir y a construir vías férreas nuevas. Cuando se hacen evaluaciones financieras y económicas, nunca se evalúan eso que se llaman las externalidades. ¿Cuánto vale ir cómodo? ¿Cuánto vale ir tranquilo? Eso tiene un valor, pero nunca se evalúa. Posiblemente si esas externalidades se pudieran incorporar en los estudios de factibilidad, todos estos proyectos de ferrocarril serían mucho más factibles. La gente está comentando que quieren volver a pedir la línea. Pues vamos a ver, porque esto se volvería a vivir esto, porque esto está muerto, esto sin esto no hay, o sea, la gente, yo digo que volviendo, el tren esto vuelve a coger vida. Y poco a poco el tren se ha ido disminuyendo y hoy en día lo único que tenemos aquí es un carromotor que viene a traer personal, que el ferrocarril es muy bueno porque es muy cómodo. En esa época era muy cómodo, todo el mundo llevaba su mercado, sus maletas, su yuca a vender a otras partes y era cómodo. Hoy en día pues todavía es cómodo porque el carromotor cobra más barato que cualquier transporte de aquí a Barranca. Pero ya no tenemos trenes, ya los trenes disminuyeron por completo, aquí ya no vemos una máquina para nada, hace muchos años. Como hay que hacer un ferrocarril en troche estándar, se cambia hasta Chiriguaná en troche estándar. Y en Chiriguaná hay que ver para dónde cogemos, porque a Santa Marta no podemos ir. Hay 2 alternativas: ir a Dibuya, que tiene la ventaja de que recoge carbones de la zona de Valledupar y de carbones de la zona del Cerrejón, o ir a Cartagena. Todo en troche estándar. Ese sería un primer ferrocarril que necesitaría el país. Otro ferrocarril que necesita, que puede ser también aprovechando parte de lo que existe, es una salida al Pacífico, donde hay que hacer no solo un ferrocarril, sino un puerto de aguas profundas que permita el atraque de buques grandes. Siempre decir uno que el tren que hubo fue bueno y el que va a haber va a ser mejor. Nunca decir, porque hay muchas personas que hablan con uno y dicen, pero esa vaina si no le ponen pasajeros, ¿eso para qué? No, pues uno entiende que a la gente le gusta el pasajero, pero los que van a invertir el billete en el mismo gobierno y todo, ellos saben que un tren de pasajeros no les es rentable. Ellos, la rentabilidad de un tren es la carga. Entonces, lo que es un tren que lleguen a hacer esa vía nueva aquí de Vizcaína a Saboya, no sé cuántos kilómetros, me parece que son 151 kilómetros que hay, me parece, y es casi todo plano hasta llegar a Saboya, a coger ya la loma de Cundiboyacense que llaman, para cargar un tren que ya le colocan las mismas 3 locomotoras que hay allá, aquí también las colocan, y aquí va a haber trenes nuevos, porque ya equipos viejos ya no hay, todos los recicló las empresas abajo y los tienen nuevos. La gente no tiene la idea, cuando fue gobernador, Observa, prometió hacer de Wilches a Bucaramanga, pero yo creo que luego como muy... Y aquí me quedé, y aquí estamos.
hasta que se acabó la empresa. Ahorita está esos rieles, eso cambiaron, pero no hay trenes. Por ahí a veces que vienen, pero ya no vimos de eso. El carromotor que viene de Barranca Bermeja hasta allá abajo, que él es el señor que es el funcionario, que da la vía y viene en la mañana de aquí a las 7, vuelve por ahí de 2:30 a 1, viene de 3:30 a 4 y viene por ahí a las 6. Y el que va para el río, eso sí, de ahí para allá sabes los viajes de carromotor, sabemos el de aquí. Es un carromotor como 2 literas, va hasta allá y sube. Pero a veces, de vez en cuando ahí se daña, pero más que todo ahí nos transportamos. La realidad de un país como Colombia ha ido borrando el recuerdo del tren, ha ido posponiendo su reactivación y los proyectos a gran escala que se necesitan para articular los transportes masivos de carga. Pero para lugares como Puerto Wilches, el retorno del ferrocarril implica no solo tener la esperanza del resurgimiento, sino también comunicar el pasado y el presente a través de su gente y sus memorias del tren. Se soltaba la piedra del lago con esto, mientras la pala se metía. ¿Sí entiende? Bueno, así, cuando ya se metía, entonces llegaban, y era cuando sacaban los polines, que esto ahorita mismo se llama disque bizcochos, antes llamaba clavos. Entonces cuando ya estaban esto, ya estaba limpio aquí por la orilla, entonces ya le metían la pala y hacían la caja. En este caso la sacábamos para acá porque andén no da cavidad. Entonces aquí ya los señores ya habían sacado los clavos, ya el palo estaba podrido, entonces bien la sacaban con los guantes, aquí le hacían la caja bien honda, sí, una caja bien honda para que el polín pudiera dar la cavidad salir. Entonces, si querían la cogían así o con la mano, lo cogían con los guantes y le iban sacando. Y le colocaban el otro y volvía a colocar los mismos clavos, y apuntillaban. Y entonces donde digo que venía el martillo, que el señor le decían clavador. El señor ganaba como que un peso más que los otros. Ese es el todo, esa es la vida del ferrocarril. Ahora que se acabó lo que es el ferrocarril y la vía del tren, Puerto Wilches ha perdido muchas de entradas de fuentes de trabajo. Lo otro también que por la vía del tren podíamos sacar lo que era el pan coger, lo que los campesinos traían aquí al municipio de Puerto Wilches y ahora no se ve. De que Puerto Wilches anteriormente sacaba, ahora adentra a todos esos productos aquí a Puerto Wilches. Se han hecho estudios y determinan qué se necesita mover en buques grandes. La diferencia de tarifa entre mover productos como pues graneles, como el carbono o como cereales es grandísima. Es decir, la tarifa puede ser la mitad en un buque de 170.000 o 200.000 toneladas a lo que es un buque de 45.000. Y nuestros puertos no permiten buques grandes. Entonces, para el carbón, especialmente si se quiere exportar carbón a Asia, hay que hacer un puerto. Si los ambientalistas dejan, porque ese es el otro problema. Y ese puerto debería estar alimentado por ferrocarril. Hay que desarrollar un puerto cumpliendo todas las normas ambientales, desde luego. No es que yo sea enemigo de las normas ambientales, hay que cumplirlas todas, pero hay que dejar hacer los proyectos, porque si no, vamos a tener un país muy bonito con mucha diversidad de gente pobre y de gente pobrísima. Cuando venían los trenes algodoneros, la gente, pues usted sabe que siempre hay gente que necesita el algodón, no sé si algo otros lo cogían para negocio. Los trenes paraban, un tren de esos traía, póngale 40 vagones de algodón, 40 plataformas llevaban eso, y eso viene cargado hasta arriba, eso trae muchos bultos. Algunos venían tapados con carpa, otros no. Entonces la gente, viene el tren del algodón, viene el tren del algodón, y el tren paraba,
y eso salía, unos chinos, pues todos los chinos, y en vez de yo creo que esta gente grande también, entonces salían a veces hasta con el cuchillito y rompían y sacaban el algodón que necesitaban y lo aseguraban. Y eso era permanente porque el tren pasaba a veces 2 o 3 veces a la semana. Eso el tren algodonero era bastante. Los mismos señores que vivían acá tenían hijas y casaron con mi hijo. Yo fue que no casé con, me tocó un lungo, a mí me tocó casarme con un lungo de ahí. Cuando se llamaba, le decían a la gente cuadrilleros, porque eran los que levantaban los polines, mantenían la línea. Pero aquí mucha gente casó con ingenieros, con maquinistas, con operadores, de los que manejaban las máquinas, con freneros. O sea, a lo largo de la línea casi todas las muchachas en ese tiempo casaron con empleos de ferrocarriles. Los amigos míos me contaban pues que algunas veces hacían hasta el amor en los baños del tren, porque el tren tenía unos baños muy elegantes, baños encerrados, y amigos míos en vez me decían que ellos, esta mano me cuadré una novia, y pude hacer lo que yo pude hacer. Viajaban en veces o se conocían ahí y hacían las cosas. Eso tenía mucho, eso cuando eso, por ejemplo, eso era muy bonito, esos trenes tenían muchas cosas. Puede costar bastante por lo que hay que hacer ferrocarriles nuevos. Y ferrocarriles nuevos en estas zonas de montaña pues, no bajan de 3 millones de dólares kilómetro. En lo plano se puede construir ferrocarril por $1 millón kilómetro, inclusive un poquito menos. Pero pongámosle $1 millón kilómetro. Las sumas son altas. Pero cuando uno piensa que la producción del país, es decir, que los costos de producción los costos de transporte van a bajar hasta la mitad o hasta la tercera parte. Y cuando uno piensa que un ferrocarril no dura 5 años, sino 50 o 100, entonces el análisis económico cambia. Sí se necesita, no solamente para que nosotros viajemos, sino también para que Puerto Wilche vuelva a tener el mismo progreso que tenía anteriormente cuando existía el tren. Mientras usted eche una mula, un tonelaje, el tren le va a cargar más. Mire, el tren ese de que carga el carbón de la loma a Santa Marta, ¿cuántos tonelajes no carga, no arrasa? Más la mula, que vuelvan a volver a poner el tren, porque es beneficio para todos. Y una comunidad, bueno, viajar y económico. Porque mientras uno paga 10.000 pesos en el bus, uno paga 6.000 en el carro motor. Para la gente pobre nos estamos economizando. Y uno que viaja a diario, súper bien. Que vuelvan a colocarlo como era antes. Para ver si de pronto vuelve mi época de niñez.